Bienvenidos al Observatorio Prysmian. Hoy vamos a tratar un tema muy importante en lo que es el conjunto del sector, que es relativo precisamente a que, ya que estamos hacia una generación renovable de electricidad, es importante que se incremente la demanda eléctrica, fundamental para que haya un equilibrio. Y en este sentido, tan importante es como la electrificación de la movilidad y el transporte, la electrificación y descarbonización del parque edificado, ¿no? Y para ello tenemos hoy un experto en la materia en temas de bomba de calor y aerotermia, que es la tecnología que precisamente nos tiene que llevar a esa transición. Me acompaña Alberto Jiménez, jefe del Departamento de Técnico y de Formación y de Soporte de Baxi, y todo un experto en la materia, con muchos años de experiencia en bombas de calor y otro tipo de tecnologías térmicas, ¿de acuerdo? Muchas gracias y encantado de estar aquí. Muy bien, pues Alberto, el reto que tenemos de descarbonización del parque edificado no es fácil. Tenemos que, en principio, para establecer de alguna manera un tipo de medida, como de referencia, pues tenemos el PNIEC, los objetivos del PNIEC, y la pregunta primera sería, ¿cómo estamos? ¿Hasta dónde tenemos que llegar y cómo estamos ahora? O sea, ¿cuál es el gap o la distancia que hay entre lo que se está ahora mismo instalando a nivel de equipos aerotérmicos y lo que sería comparable al objetivo de 2030? Bueno, a ver, los objetivos de la Unión Europea en cuanto a la instalación de bombas de calor y equipos de aerotermia es un objetivo muy optimista. De hecho, el plan REPower, que surgió a raíz de toda la crisis de la guerra de Ucrania, planteaba instalar antes del 2030 30 millones de bombas de calor en toda Europa. Y eso realmente es un objetivo muy importante y yo diría que va a ser difícil de obtener. Porque si bien la aerotermia, la bomba de calor en general, se ha integrado muy bien en los edificios de nueva construcción, yo podría asegurar que casi más del 80% de toda la edificación nueva que se está haciendo ya se está haciendo con aerotermia, con bombas de calor, pues en el sector de la rehabilitación, en lo que es la reforma de los edificios ya existentes, ahí está siendo más complicado, por cuestiones económicas y por cuestiones técnicas, que si quieres luego hablaremos un poco más en detalle. Y antes que entremos en números, sí que me gustaría que nos hicieras una explicación de los puntos claves de la aerotermia, o sea, los fundamentos técnicos, prestaciones, porque creo que en muchos campos dentro de profesionales todavía es un elemento bastante desconocido. Sí, es muy desconocido y para mucha gente es algo como ciertamente mágico, ¿no? Porque cuando hablamos de la aerotermia, de las bombas de calor, hablamos de rendimientos por encima del 100%, algo que los que hemos estudiado física se supone que es algo imposible de conseguir, ¿no? Para entender el concepto de la aerotermia, de la bomba de calor, hay que entender primero que no es una máquina que sea un generador de calor, no es una caldera. Una caldera es capaz de convertir un combustible, es decir, una energía química, y es capaz de convertirla en energía térmica, en calor, que al fin y al cabo es lo que queremos para la calefacción y el agua caliente sanitaria. Obviamente en esa relación, en esa transformación de energía química a energía térmica, nunca puede ser superior a la unidad. La bomba de calor es otra máquina, es una máquina que es capaz de coger calor de un sitio frío y llevarlo a un sitio caliente. Lo normal es que el calor vaya del sitio más caliente al sitio más frío, pero la bomba de calor es capaz de hacer lo contrario. De hecho, por eso se llama bomba, porque es capaz de bombear el calor de un sitio con muy baja temperatura, del exterior de la vivienda a 10 grados bajo cero, pues es capaz de extraer calor y meterlo dentro de la vivienda, pues que necesitamos calentar a 23, 24, 25 grados de temperatura durante el invierno. Y lo interesante de la bomba de calor, de la máquina de aerotermia, es que por cada kilovatio hora de energía eléctrica que consume es capaz de meter dentro de casa 3, 4, 5 kilovatios de energía térmica. Repito, esto lo puede hacer porque no es un generador de calor como tal, es decir, se sigue manteniendo la conservación de la energía, pero ese calor extra que estamos metiendo de la vivienda básicamente se lo estamos robando al exterior, a la calle. Por eso, si la bomba de calor tiene el rendimiento adecuado, tiene incluso la consideración de energía renovable por parte de la Administración y de toda la reglamentación.
Está claro. Esto lo mismo pasaría en la geotermia, pero en el caso de la abstracción del suelo, ¿no? Efectivamente, la geotermia es sí, exactamente sí. lo mismo, lo que pasa es que el foco frío de donde se extrae el calor es siempre el subsuelo. La ventaja que tiene eso que, bueno, pues si profundizas lo suficiente, la temperatura más o menos es constante durante todo el año. Si haces un pozo a unos 100, 150 metros de profundidad aquí en España, puedes obtener temperaturas constantes durante todo el año de unos 15 grados, que eso, para la bomba de calor, ya sea geotérmica, como es en este caso, o aerotérmica, pues es una temperatura ideal. El problema de las bombas de calor de aerotermia es que si la temperatura exterior baja mucho, el rendimiento de la máquina también es inferior. Por eso la geotermia, en principio son bombas de calor, es la misma tecnología, pero siempre hablamos de que tienen rendimientos superiores porque, bueno, pues es una tecnología que puede extraer el calor de un punto, de una temperatura fija durante todo el año. Y luego hablaremos un poco más en detalle de los nichos de mercado, pero quizás en la geotermia las tecnologías son más complejas y las inversiones son más grandes, o digamos que en función también de la demanda térmica es más viable una tecnología que otra. Y también, bueno, ¿cuáles serían los condicionantes en conjunto para diferenciar una tecnología de la otra? Claro, es decir, la diferencia entre aerotermia y geotermia básicamente es la misma máquina, una bomba de calor, como he dicho, que coge calor de un sitio frío y lo lleva a un sitio caliente. La diferencia está en que en el caso de la geotermia hay que hacer un pozo, hay que hacer un agujero. En el caso de nuestro país, en nuestra geografía, para que la geotermia sea eficiente, tenemos que hacer pozos con una profundidad de entre 100 y 150 metros de profundidad. ¿Esto qué supone? Pues un sobrecoste a la instalación muy alto. Si a eso le añadimos que tenemos un clima relativamente bueno, incluso en los meses de invierno, es decir, en invierno hace frío, pero no hace tanto frío como en otros países del norte de Europa. Entonces, realmente nuestro país es un país muy proclive a la aerotermia, porque incluso los días más fríos del invierno la aerotermia suele tener rendimientos muy altos, y la aerotermia, al ser la misma tecnología, pero no necesita la inversión del pozo geotérmico, es una tecnología mucho más barata, ¿no? Y en nuestro sector de los edificios y de la climatización de edificios, la inversión inicial es algo a tener muy en cuenta, sobre todo cuando hablamos de rehabilitación de viviendas, ¿no? Luego, en diferentes situaciones, porque a veces hay problemas de espacio y tal, pero está el tema de radiadores, suelo radiante, ¿en qué condiciones? Bueno, a ver, decir, esto es un debate, porque una de las limitaciones que tiene la aerotermia, que tienen las bombas de calor, repito, es la temperatura a la que pueden impulsar el calor. Es decir, ya tenemos claro que coge el calor del exterior, a la temperatura que sea, incluso a 10, a 20, a 25 grados bajo cero. Es decir, que esto es un mito que mucha gente dice, que la aerotermia no funciona cuando las temperaturas exteriores son muy bajas. No es cierto, funciona con menos rendimiento, con peores prestaciones, pero sigue funcionando. El problema es que la temperatura máxima de impulsión, la temperatura máxima a la que puede calentar el circuito de agua, que luego va a calentar los radiadores o el suelo radiante, está limitada. Con las tecnologías actuales y sobre todo con los gases refrigerantes que se utilizan actualmente, las temperaturas están limitadas a unos 60-65 grados de temperatura. Entonces, aquí sí que es verdad que hay diferencia entre el suelo radiante y los radiadores. Los radiadores, realmente, para trabajar como habitualmente los hemos conocido siempre, pues deberíamos tener circuitos de agua a 75 o 80 grados de temperatura, que era lo que conseguíamos sin problemas con las calderas. Esto con la bomba de calor es más difícil. El suelo radiante, por el contrario, con temperaturas de impulsión de 35 o 40 grados es más que suficiente. Por eso se dice que, digamos, la pareja de aerotermia con suelo radiante es la pareja perfecta, ¿no? Porque es lo que va a hacer que el rendimiento de la bomba de calor sea máximo. Las bombas de calor también trabajan con los radiadores. No hay que olvidar que los radiadores no calientan siempre al máximo, es decir, no es necesario que el radiador queme a 70, 80 grados de temperatura para que realmente esté funcionando y emitiendo calor. Un radiador que esté más caliente que el ambiente que lo rodea ya está emitiendo calor, pero sí que es verdad que es más complicado y más ineficiente hacer funcionar bien una bomba de calor, una máquina de aerotermia con radiadores, pero sí que se puede hacer y de hecho se está haciendo y muchas instalaciones están funcionando con bombas de calor y con radiadores. Vamos ahora a situarnos un poco en lo que es el parque edificado, ¿no? Bueno, está claro que en obra nueva, ya lo has comentado, sí, no es difícil porque ya se proyecta el espacio, todo, y tanto la aerotermia como otro tipo de tecnologías que puedan entrar en el edificio, ese edificio de energía casi nula incluso, sí, sí, sí. Pero el problema lo tenemos en un parque de 26 millones de viviendas, que suponen un 40% del consumo energético y un 15%
aunque esto va bajando últimamente las emisiones de CO2. Sí. Y luego tenemos también unos tantos metros cuadrados en el sector terciario, ¿no? O sea, en el sector comercial. ¿Cómo vamos a poder atacar ese mercado? ¿Dónde ves tú que hay posibilidades de atacar ese mercado con la aerotermia? En el sector de la rehabilitación tenemos varios problemas. Es decir, está claro que cuando tenemos que sustituir una instalación antigua, una caldera de gas seguramente, o una caldera de gasóleo, por una bomba de calor, nos tenemos que enfrentar básicamente a 3 problemas. El primero es la cuestión económica. Es decir, hoy por hoy la reposición de bombas de calor o la reposición por bombas de calor por equipos de aerotermia es más cara, del orden de 2, de 3, de 4 veces, incluso depende de la instalación, más cara que la sustitución de una caldera de gas o de una caldera de gasóleo por otro aparato más moderno, pero equivalente. Ese sería el primer problema. El segundo problema tiene que ver con el espacio en las fachadas. Las máquinas de aerotermia, como ya hemos dicho, intercambian calor con el exterior, por lo tanto tiene que haber siempre un aparato que esté instalado en la calle, en la fachada del edificio, en la azotea del edificio. Esto en edificios nuevos no hay problema porque ya se diseña el edificio para ello, pero en edificios ya existentes pues puede directamente no haber espacio suficiente para poner en la fachada. Incluso hay normativas municipales, regulaciones locales que muchas veces impiden la instalación de elementos en las fachadas de los edificios, y obviamente esto es un hándicap, pues un inconveniente para instalar la aerotermia. Y luego, por último, otro problema, y es que las máquinas de aerotermia necesitan 2 equipos, uno fuera del edificio y otro dentro del edificio, y además el que va dentro del edificio tiene que tener un depósito acumulador. Pues eso obviamente requiere también espacio dentro de la vivienda, que en vivienda ya existente muchas veces pues no se dispone de ese espacio, ¿no? Además que si la distancia entre la unidad exterior y la unidad interior es demasiado larga, pues eso también puede hacer que sea problemática la instalación, porque los tubos de conexión, ya sean de refrigerante o de agua, entre la unidad exterior y la unidad interior, pues si son demasiado largas, pues pueden ser un problema para el funcionamiento de la máquina. Por lo tanto, en rehabilitación podemos decir que es mucho más complicado integrar la aerotermia, la bomba de calor, que lo que es en obra nueva. Pero se pueden hacer cosas, como por ejemplo... ¿Cómo abrimos brecha? Por ejemplo, la hibridación, es decir, claro, cuando pensamos en la sustitución de una caldera por una bomba de calor, eso supone que hay que poner una bomba de calor que tenga la capacidad suficiente, la potencia suficiente para calentar toda la vivienda y toda la producción de agua caliente sanitaria, como antes lo hacía la caldera. Pero podemos pensar en hacer una sustitución doble, es decir, ponemos una nueva caldera de gas que va a seguir funcionando, más moderna, más eficiente, y ponemos una bomba de calor más pequeñita, de una potencia inferior. Eso va a suponer un tamaño inferior en la máquina, en la unidad exterior, que va a hacer más fácil la instalación en la fachada del edificio. La bomba de calor va a trabajar la mayor parte del invierno, la caldera de gas va a estar limitada solamente a cubrir las puntas de demanda que pueda haber en un momento determinado, y una cosa muy importante, la caldera de gas se puede encargar de la producción de agua caliente sanitaria, que lo hace de manera instantánea, es decir, produciendo agua caliente al paso, sin necesidad de ese depósito acumulador dentro de la vivienda, que, como he dicho antes, puede ser un problema y un hándicap y un freno a la instalación de las bombas de calor. En resumen, podríamos decir que si no podemos electrificar el 100%, electrifiquemos el 50%. Efectivamente, hibridemos, hagamos una alternativa. Y luego encima la parte del gas, poco a poco podemos ir transformándola, podemos ir añadiendo biogases al gas natural que se suministra a las calderas, añadiendo hidrógeno verde, y esto va a hacer que descarbonicemos también, digamos, el consumo energético de las calderas, y de esta manera, pues, digamos, en ese mix de electrificación y el uso de biogases y energías renovables nos puede llevar a tener edificios 100% descarbonizados, ¿no?, que es el objetivo de aquí al 2050. Correcto. Y ahora otra cosa, la combinación con el autoconsumo fotovoltaico, solar fotovoltaico. De alguna forma no deja de ser un consumo eléctrico, y bueno, ese kilovatio que te produce 4 se puede producir multiplicar con autoconsumo, y además pues, seguramente hay toda una técnica a la hora de aplicación, ¿no? Explícanoslo. Efectivamente, es decir, Sí. Si antes hablábamos de que la bomba de calor y el suelo radiante eran el matrimonio perfecto, digamos, pues el triángulo amoroso ya se abriría con el autoconsumo, ¿no? Es decir, si tenemos una instalación de producción propia de energía renovable dentro de la vivienda, pues qué mejor forma de aprovechar esa energía que estamos produciendo en el propio edificio con una bomba de calor, es decir, electrificando el consumo de la calefacción y de la refrigeración. Y además,
podemos hacer que conviva almacenando térmicamente energía dentro de la vivienda. Uno de los problemas que tiene el autoconsumo es que cuando se produce la energía solar fotovoltaica muchas veces no estamos dentro de la casa. Claro. Entonces, obviamente está siempre la posibilidad de utilizar baterías eléctricas, pero las baterías eléctricas nuevamente pues, son más dinero, son más espacio, tienes un inconveniente. Yo no me he puesto, es un ejemplo, no es mi caso, pero no me he puesto una batería porque el presupuesto me subía al doble. Efectivamente. Entonces tengo que buscar una fórmula alternativa para acoplarme. Pues una posibilidad sería pues, instalar una bomba de calor, eso obviamente te va a hacer aumentar el consumo eléctrico de la vivienda y obviamente si tienes producción propia en autoconsumo va a reducir tu factura energética, pero es que además puedes utilizar tu propia casa, tu propio edificio y el acumulador de agua caliente sanitaria de la máquina de aerotermia como una batería térmica. Es decir, yo no estoy en casa, pero puedo calentar el depósito de agua caliente sanitaria cuando hay sol, con energía gratuita y con mi bomba de calor. Y si ya he terminado de calentar el depósito de agua caliente sanitaria y sigue habiendo sol, pues ¿por qué no? Es decir, el sistema se enciende automáticamente, me enciende la calefacción para que cuando yo llegue a casa, la casa ya esté caliente y todo ese calor, todo ese almacenamiento térmico, pues de alguna manera es energía gratis que he obtenido de mis placas fotovoltaicas, que he multiplicado por 3 o por 4 con mi máquina de aerotermia y que he acumulado en la instalación para que luego cuando llegue por la tarde o por la noche a casa, pues ya no haga falta que la bomba de calor arranque, se encienda, porque ya estaba caliente de las horas previas cuando sí que había sol. Y si soy un usuario no me tengo que preocupar, el sistema ya es inteligente y me lo hace. Obviamente, otra de las palabras importantes en todo este proceso de la descarbonización es la digitalización. Obviamente todo tiene que ser inteligente. Es decir, ahora ya hay inteligencia artificial por todas partes, pues por supuesto la inteligencia también ya ha llegado a los sistemas de climatización y todos estos equipos de producción, de autoconsumo, de bombas de calor, de suelos radiantes, de sistemas con inercias, incluso de baterías, incluso, digamos, cuando cargo el coche y cuando no, pues todo eso tiene que estar coordinado para, bueno, pues optimizar la producción eléctrica renovable con las placas de energía solar fotovoltaica y, obviamente, combinarlo pues, con la producción y con la demanda de energía que pueda tener la vivienda. Muy bien. Bueno, a ver, ahora vamos un poco más a los nichos. A corto o medio plazo, viendo las dificultades que hay en la rehabilitación de la obra nueva, pero al final hay diferentes tipos de usuarios, pueden haber incluso gimnasios, no sé. Se me ocurre que tú nos expliques un poco en tu día a día, que vosotros tocáis el día a día de esto, cómo está evolucionando el mercado, cuáles son los nichos preferentes, ahí donde dar el salto a la aerotermia resulta menos complicado y donde hay de momento mayor impacto. ¿Cómo va evolucionando este mercado? Bueno, a ver, ya hemos hablado varias veces de ello. Obviamente el mercado de la climatización está muy diferenciado entre lo que es obra nueva y lo que es obra ya existente, porque está claro que cuando haces un edificio desde el principio, pues lo preparas todo para instalar los equipos de climatización y por lo tanto ahí la aerotermia, la bomba de calor, yo creo que es innegable, se ha introducido en un porcentaje altísimo, no sabría decir ahora si es un 80 o un 90%, pero mayoritariamente ahora mismo todos los edificios que se están construyendo, tanto del sector residencial como del sector terciario, básicamente se están haciendo ya con máquinas de aerotermia, con bombas de calor. Las condiciones del propio código técnico hacen que en la mayoría de las zonas efectivamente se tenga que poner. El código no es obligatorio, pero sí que es el código técnico, las prestaciones. Efectivamente, el código técnico no obliga a instalar nada en concreto, pero sí que favorece, y realmente el último código técnico de la edificación favorecía mucho, en edificios de nueva construcción, favorecía mucho la instalación de la aerotermia y eso se está haciendo. Por otro lado está el sector de la reposición, de la renovación, de la rehabilitación de edificios, es decir, el parque existente de edificios, tanto residenciales como terciarios, que aquí la cosa está yendo más lenta. En el sector residencial, digamos, aquí yo diferenciaría entre instalaciones individuales e instalaciones centralizadas, es decir, ya sabéis, el que tiene una sola caldera en casa y el que tiene una caldera, una sala de calderas para todo el edificio, para todos los vecinos. En instalaciones centralizadas cada vez se está implantando más la aerotermia, digamos que las soluciones para poder
Es decir, al fin y al cabo es poner una sola máquina o 2 o 3 máquinas de aerotermia para todo el edificio y siempre es más fácil buscarle la ubicación, ya sea en la azotea, ya sea en alguna fachada en la que se puede instalar este tipo de equipos. Por lo tanto, en la rehabilitación de instalaciones centralizadas cada vez está teniendo más penetración la aerotermia, pero el gran hándicap hoy por hoy yo creo que lo tenemos con la sustitución de calderas individuales, ¿no? Porque realmente es muy complicado. Las diferencias de precios entre lo que es la reposición pura y dura de una caldera por otra equivalente y por una máquina de aerotermia, ahí la diferencia todavía es muy grande y hay muchos impedimentos técnicos. ¿Y es viable, por ejemplo, un edificio vertical que tenga individualidades, las calderas individuales, pasarlo a uno centralizado con aerotermia? Sí, hay espacio, se está haciendo. Sí, porque, sí. por ejemplo, en diferentes zonas, aquí por ejemplo, en Cataluña, por ejemplo, hay la tendencia de instalación, en Madrid, por ejemplo, hay mucha centralización. Pero bueno, al final esto puede hacer cambiar también las reglas de juego a nivel de ubicación, ¿no? Sí, tal cual. Es decir, eso, vale. Y de hecho eso está pasando, ¿no? Es decir, uno de los equipos más importantes que todos los fabricantes de climatización estamos potenciando mucho son lo que llamamos nosotros los rooftop, que básicamente son pequeñas salas de calderas ya prefabricadas en nuestras industrias, en nuestras fábricas, y que directamente se ponen en las azoteas de los edificios, ya con bombas de calor y con toda la instalación para hacer que, bueno, pues una instalación centralizada, o bien una instalación que en su día fue individual, pero que se ha reconvertido en instalación centralizada, pues hacer una reforma, una rehabilitación de una manera muy sencilla. Y ahí, repito, la bomba de calor, la máquina de aerotermia, está teniendo una introducción muy importante. No, porque por lo que decía, sobre todo al principio de esta entrevista, la rehabilitación es lo que ofrece, digamos, más dificultades por falta de espacio y otras cuestiones, sí. Y precisamente tenemos que ser imaginativos y buscar fórmulas, ¿no? Efectivamente. Muy bien, muy bien. Bien, y me imagino, ahora otra cuestión es los profesionales, ¿no? Porque, bueno, es relativamente, se puede decir nueva, aunque la tecnología ya lleva su tiempo, pero relativamente nueva en la aplicación, sobre todo en el mercado español, y luego, pues, tiene que haber, por un lado, tenemos los instaladores de RITE, y por otro lado los eléctricos, y parece que esto está en medio de todo ello. Efectivamente. ¿Cómo lo estáis viendo? ¿Cómo va evolucionando en un terreno y en otro? Bueno, a ver, yo creo que esos dos mundos, el mundo eléctrico y el mundo de la fontanería y la climatización, básicamente están confluyendo. Es decir, la descarbonización de los edificios, que en gran parte pasa por la electrificación de los mismos, al final está haciendo que, bueno, pues, los profesionales de ambos sectores tengan que ir conociendo y aclimatándose a los conocimientos de la otra parte. El gran problema que tenemos, tanto en un lado como en el otro, es la falta de profesionales. Es decir, uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos... Es algo común, Eso es algo común en todos los sectores, es que realmente hay pocos profesionales. Y los hay que, bueno, que estaban formados en la fontanería, la calefacción, y no quieren formarse en la parte de la electricidad, y al revés, ¿no? Los que estaban formados en la parte eléctrica y les cuesta mucho formarse en la parte de la fontanería y la climatización. Bueno, supongo que tendremos que superar ese hándicap. Para ello, todo el mundo del sector, tanto los fabricantes, asociaciones de instaladores, estamos intentando potenciar y promoviendo estos oficios y promoviendo la formación en estas nuevas habilidades, en estos nuevos conocimientos, pero sin duda es algo que puede condicionar mucho el que lleguemos a buen puerto, ¿no? O que consigamos, pues, esos grandes retos que nos imponía la Unión Europea, o no lo consigamos. Muy bien. Ahora, ya para terminar, tendencias, tecnologías, o sea, ¿qué perspectivas tenemos de crecimiento de mercado y qué tipo de innovaciones se van a ir incorporando en los próximos meses y años? Bueno, principalmente, destaca lo que sería más destacable. Primero decir que el mercado de la aerotermia, nunca mejor dicho, va como un tiro, es decir, realmente está creciendo muchísimo todos los años. Sí que es verdad que
da un poco de pudor decirlo, se está frenando su crecimiento, porque este primer semestre del 2023, tan solo ha subido un 20%, pero claro, un mercado que sube un 20% es un crecimiento muy alto, pero claro, si lo comparamos con el año pasado, que el mercado de la aerotermia creció un 60%, pues parece como que se está estabilizando. Está un poco acoplado también al de la construcción, ¿no? Me imagino todo esto. Sí, sin duda, sin duda. Pero bueno, pero el mercado de la aerotermia está creciendo muy por encima del mercado de la construcción y muy por encima del resto de tecnologías de climatización, ¿no? O sea, quiero decir que realmente la aerotermia está creciendo mucho, va a seguir creciendo, obviamente no podía seguir haciéndolo al ritmo del 60 o del 50-60% que ha sido los últimos años, pero realmente va a tener un crecimiento muy alto en los próximos años. Pero bueno, si hablamos de cuál puede ser el futuro de este sector, para mí, obviamente, lo primero es la aerotermia, es decir, yo creo que es innegable que el futuro de la climatización, con todos los pros y todos los contras, todos los problemas que puede haber asociados a ello, pasa por la aerotermia, por las bombas de calor, eso no me cabe la menor duda. Yo, en segundo lugar, hablaría de la hibridación. Yo creo firmemente que la hibridación de sistemas de aerotermia, por ejemplo, con calderas de gas o de gasóleo, puede subsanar muchos de esos problemas o de muchas de esas limitaciones que en un momento determinado, sobre todo en rehabilitación, puede llegar a tener la propia aerotermia. Por supuesto, todas las energías renovables, y ahí incluyo, por supuesto, el autoconsumo, la energía solar fotovoltaica combinada con las bombas de calor, va a seguir siendo muy importante en los próximos años. Los biogases, que aunque bueno, esto no dependerá tanto de los fabricantes, sino que dependerá mucho de las políticas energéticas nacionales y sobre todo de la Unión Europea, pero el biogás y el hidrógeno verde yo creo que van a ser importantes en nuestro sector. Y luego, y esto tú, Juanjo, que me conoces, ya sabes que siempre lo hago, a mí siempre me gusta romper una lanza a favor de la energía solar térmica, de los paneles solares térmicos, que creo que es una tecnología que en nuestro país debía haber tenido más impacto del que ha tenido, que en su día no se hicieron correctamente las instalaciones cuando ni se los veían, mantenimientos. ni los mantenimientos, pero es una tecnología que es una pena, ¿no? Es decir, que realmente en verano, cuando estábamos a 40 grados a la sombra, tener que calentar agua con cualquier tipo de energía eléctrica o con cualquier tipo de combustible, cuando casi sacas un puchero a la calle y se calienta solo, pues parece un poco sorprendente, ¿no? Con la cantidad de radiación solar, yo creo que en nuestro país tendríamos que utilizar, sobre todo para la producción de agua caliente sanitaria, mucho más a la energía solar térmica. Muy bien, pues la verdad es que es todo un placer escucharte, porque eres todo un tecnólogo en la materia y hay bastante desconocimiento en cuanto a ello. Hemos visto falta de capacidades profesionales, un mercado de rehabilitación que es el fuerte, que tiene ciertas barreras de entrada y bueno, el poner la imaginación para de alguna manera remontar esas barreras es posible, eso lo hemos visto. Siempre es posible. Es posible, hemos visto que una solución puede ser pasar a sistemas centralizados en edificios verticales, porque en urbanización horizontal no hay problema de espacio. Entonces, pues bueno, y el tema de la combinación con el autoconsumo, perfecto. Pues muchísimas gracias, Alberto. Un placer. Muy agradecido de que nos hayas ilustrado en esta materia. Muchas gracias.